Muy bien. Vamos ahora a definir el error relativo y luego vamos a ver qué nos ocurre si nosotros medimos indirectamente magnitudes físicas. Es decir, que no tenemos ningún aparato de medida que nos dé lo que queremos medir directamente, sino, hombre, el ejemplo habitual, más sencillo que viene a uno a la cabeza es que queremos medir velocidades, pero solo podemos medir distancias y tiempos. Entonces la velocidad la podemos medir, efectivamente, la podemos medir, pero en tiempos. ¿Y cómo se refleja entonces la incertidumbre en las medidas de distancia y la incertidumbre en las medidas de tiempo, en la incertidumbre en las medidas de velocidad? Bueno, pues uno lo puede hacer un análisis muy rápido, como hace si habéis visto las lecciones de Walter Lego, y uno dice, bueno, pues vamos a ver los casos extremos, pero yo lo voy a dar más refinado. Un poco más refinado. Es decir, que ahí también me separo de lo que está haciendo Walter Lewin y voy a ir un poco más profundo en el tema. Bien, pero que no se me olvide es definir primeramente lo que es el error relativo. Fijaos que antes estaba con el error absoluto. El error relativo voy a partir de que ya hemos hecho el análisis, lo hemos hecho, sabemos cuál es la media, sabemos cuál es el error absoluto. El error relativo es simplemente el cociente entre el error absoluto. Vamos a poner, voy a utilizar también, si me fijáis, voy a utilizar también epsilon para el error por esta vez. Da igual. El absoluto es el cociente entre el error absoluto. Esto es el tanto por uno. El error relativo se puede expresar en tanto por 1, tanto por ciento, tanto por 1000, tanto por 10.000. Evidentemente, si lo quiero en porcentaje, simplemente multiplico por 100, lo tengo en porcentaje. Si lo quiero por 1000, pues lo multiplico por 1000. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Cuáles son las dimensiones del error relativo? Por ejemplo, si estaba en las medidas anteriores, ¿no? ¿De acuerdo? Estábamos midiendo distancias. El error relativo, dimensiones y unidades. Es adimensional, rápido, es decir, un error típico. Pedir el error relativo y que me den, en ese caso me lo ponen en arranca, adimensional. Recuerdo que el porcentaje no es que sea unidad. Bien, y aquí viene un caso, una cosa curiosa que se suele hacer también un poco, cuando uno no es así cuidadoso. Es decir, ¿cuáles, digamos, tenemos, fijaros, los datos de las medidas directas que estamos haciendo de los XY, ¿no? Tenemos aquí X1, X2, X3, etc., hasta XN, y de eso obteníamos estas dos cosas. ¿Qué tengo que utilizar aquí? ¿Tengo que utilizar las cifras antes de aplicarles el convenio o después de aplicarles el convenio? Y la respuesta es siempre con los datos originales. Es decir, ahora ya no me acuerdo exactamente cuál eran las... Voy a poner otra vez me imagino que no repetir exactamente lo que tenía, pero fijaos que al final tenía un 34,8, me parece, más o menos, ¿no? 0,1 metros, ¿no? Pero lo que tenía detrás era un 34,8, 0,6, 2,3 y más o menos tenía el 0,0, 9, 8, 1, 2, 3, 4, ¿no? Metros. Esto era, digamos, lo que obteníamos del análisis estadístico. Entonces ahí uno tiene la duda de decir, ¿qué tengo que hacer? 0,1 dividido por 34,8 o 0,0981234 entre 34,8, 0, 6, 2, 3. Esto. ¿De acuerdo? A no ser que a nosotros sea un problema en el cual nos están diciendo hemos medido y lo que tienes es esto.
Si no tenemos la información original, evidentemente no nos queda más remedio que coger lo que nos da y utilizar eso a la hora de llamar. ¿Entendí? Si nosotros tenemos la información, evidentemente la aplicamos todo. Y ahora viene la pregunta, ¿hay algún convenio para el error relativo? No, realmente no. Ahí, digamos, no me aplica el tiempo más. Esperad un segundo a las medidas indirectas, porque claro, esto lo vamos a aplicar para las medidas indirectas. Entonces, como al final vamos a tener que expresar las medidas indirectas también, su error absoluto, vamos a tener que volver a darle, ¿no?, pasarlo por los convenios que hemos hecho. O sea que, digamos, esto va a ser una herramienta para llegar a conclusiones en las medidas indirectas. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión? Pues pasemos precisamente a eso que estoy comentando. Medidas indirectas. Y aquí voy a utilizar también las matemáticas. Pero en vez de utilizar la estadística, esa ya la tenemos, vamos a utilizar el cálculo. O sea que la base va a ser, pues, saber derivar. Es así de sencillo. Vamos a tener que derivar. Bien, pero primero vamos a cogernos un caso sencillo y luego el caso general. Caso sencillo. Y el caso. Imaginémonos que yo tengo una magnitud física que llamo I y que mido indirectamente a partir de una que sí mido directamente, que es I. ¿De acuerdo? Y la relación que hay entre I y X, o sea, ya veis que ahora estoy utilizando una, es simplemente que es una función de X. Primero estamos en este. ¿Por qué digo que es un caso sencillo? Porque estoy utilizando, fijaos, solo una medida directa para obtener una medida indirecta. Y os podéis imaginar que el caso general va a ser una medida indirecta que depende de una magnitud física que depende de varias magnitudes físicas que podemos medir directamente, en el caso de la velocidad. ¿Entendido? Pero bueno, primero hay que entender este para poder entender luego. Estamos con el caso siguiente. Es decir, que lo que tendremos será una cosa como esta. Y yo conozco, fijaos, he dicho que esta es la medida directa, lo he podido medir, entonces conozco toda la información acerca de cuál es el valor, cuál es el intervalo de valores dentro de los cuales se encuentra con alta probabilidad la medida real. Es decir, todo eso. Y el asunto, el problema es, evidentemente, tengo que llegar a ver cómo es esto. Ya no puedo medir indirectamente, solamente puedo medirlo a través de esto. Muy bien, ya veis que además se utiliza aquí la letra griega, ¿no?, para los errores absolutos delta de incremento realmente en matemáticas, ¿no? Cuando queremos un incremento finito utilizo siempre delta. Y cuando quiero utilizar un incremento infinitesimal, ¿qué es lo que utilizo? La raíz, ¿no? Es decir, que si yo digo, tengo un incremento, ahora pensad, estáis viendo las matemáticas, tengo una variable x, ¿no? Y en esa variable x, pues la estoy sometiendo a un incremento finito delta de x. Bueno, y si es un incremento infinitesimal, lo escribo como. Lo mismo me pasaría para la I. Entonces, el asunto va a ser, digamos, la herramienta, va a ser precisamente suponer que los errores, fijaos que ahí es una aproximación, que los errores absolutos son lo suficientemente pequeños para que nosotros los podamos considerar como infinitesimales. ¿Es eso así exactamente? No. Pero es una muy buena aproximación. Es decir, que ahora, claro, uno dice, bien, pues veamos cuál es la relación. El problema entonces se ciñe a ver cuál es la relación entre estos dos. Es decir, derivar. ¿De acuerdo?
Si yo tengo esto, pues la derivada de y, puedo llamarlo f' de x, es decir, prima de x por diferencial de x. Vamos a poner cosa aquí. Eso es lo que tenía. Eso es exacto, es el cálculo. Yo sé, digamos, cuál es la relación, la función que me relaciona x e y. Simplemente derivo y esto. Y ahora sí viene la aproximación que os acabo de decir. El error, entonces, absoluto en y será aproximadamente con un pequeño detalle. Fijaos que cuando hablamos de errores absolutos, la incertidumbre es una magnitud positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al derivar una función, también puede salir aquí que esto salga negativo. Fijaos que es como darle al intervalo la vuelta a la tortilla, es decir, que realmente tenemos que considerar el módulo. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Por qué no se supone? Porque realmente cuando nosotros estamos con errores absolutos estamos hablando de la incertidumbre es una magnitud positiva. Entonces, sí, luego dices más menos, porque estás tanto a la derecha como a la izquierda, estás dando los límites del intervalo. Si tú derivas y a la casualidad que al evaluarlo te sale negativo, no es que esté mal, es simplemente estás considerando, fíjate, los límites del intervalo al revés, pero tú quieres saber cómo es la incertidumbre. Eso es una magnitud positiva, por eso hay que tomar en cuenta. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, no tiene nada. Ahora es simplemente saber cómo es la función esa y liquidar. Luego hacemos algo. ¿No? Yo creo que antes voy a pasar al caso general. Es decir, que ahora un caso general, y si me permitís, en principio sería una magnitud física que depende de muchas. Lo voy a hacer con dos. Si lo entendéis con dos, da igual que sean 3, 4, 5, 6, digamos a la hora de escribirlo, pues es más sencillo. Ahora voy a tener una magnitud física z, que depende de dos magnitudes físicas, esta es la indirecta, y que puedo medir de dos medio directamente, x e y. Esto es indirecto. Es decir, que yo conozco y más o menos el problema es naturalmente, es decir, cómo es. No me habéis preguntado ahí una cosa y no lo he dicho porque me parecía, la he saltado porque me parece tan evidente, pero es cierto que no me lo debo saltar. Fijaos que aquí os he dado la incertidumbre en y, ¿de acuerdo? Pero me faltaba una parte de la información, ¿no? ¿Cuál es digamos, para saber el intervalo tendré que tener el valor medio de y? Entonces, ¿de dónde obtengo ese valor medio de y? Lo voy a poner aquí. Simplemente evaluar la función en el valor medio de x. Puro y duro. Bueno, realmente eso es lo que hacemos o sea, lo que hacen los profesores mal, lo que hago yo mal, lo que critica con toda la razón de Walter Lewin es precisamente que uno da datos en un enunciado de un problema, realmente estamos dando el valor medio que hemos obtenido y estamos sustituyendo constantemente, únicamente estamos obteniendo los valores medios sin obtener la segunda parte del problema. ¿Está aquí? Vale. Bien, y ahora volvemos al caso general. Es decir, que el problema es expresar esto correctamente. Y otra cuestión. Fijaos, perdonad, vuelvo otra vez a esta. ¿Y no solo hay Sí, perdón, gracias. Sí, gracias. No, pero no era eso. Pero de todas maneras, muchas gracias. Martín, ¿no? Es lo siguiente. Fijaos, aquí en el error absoluto en incertidumbre de y, la obtengo a partir de la de x. Es decir, yo tengo, fijaos, todas las cifras, ¿y ahí con qué trabajo? Con toda la información que tengo. ¿De acuerdo?
Es decir, antes tenía 0,09, 0,09, 81, 23. Trabajo con eso si lo tengo. Si dispongo de esa información, es la que utilizo. Naturalmente me saldrá un delta DI con un montón de cifras. Es lo lógico. Estoy utilizando muchas cifras a la derecha, muchas cifras a la derecha. Me va a salir a la izquierda. Justo después de hacer eso, después de evaluar cuál es la derivada y hacer las operaciones, ¿qué es lo que tengo que aplicar al final? El convenio. Digo, ahora miro cómo es delta DI, empiezo por la izquierda, primera cifra distinta de 0, me quedo con esa cifra, redondeo o no redondeo, me voy a la media, en qué posición decimal me tengo que quedar, exactamente lo mismo. ¿Entendido? Es decir, que aquí, cuando llego a esto y a esto, naturalmente después de obtenerlo numéricamente, tengo que aplicar las mismas reglas que hacía para X en medio de Y. ¿Está claro? Vale, lo he dicho y hay que decirlo. Y ahora estamos con el problema de Z que depende, pues va a ser la relación, una función que depende de dos variables. Entonces el asunto es, vuelve a ser, es decir, vamos a considerar que los errores son muy pequeños, casi infinitesimales, es decir, que tendremos que asignar estas cosas. Entonces vamos a trabajar y ver cuál es la relación entre un... Y ahí, pues probablemente a lo mejor me adelante un poco a lo que lo necesito yo ahora, a lo que os han dado. ¿Os han dado funciones? ¿Habéis trabajado ya en matemáticas con funciones de más de una variable? ¿No? Pues lo vais a hacer primero conmigo. Es muy fácil. Una pregunta. Cuando coges los errores, ¿has de coger las mismas unidades o cuando te aproximas al número distinto? Vamos a ver, evidentemente esto tiene unas unidades y X tendrá sus, o sea, cada uno tiene sus dimensiones. ¿De acuerdo? O sea, digamos que si al final lo que tienes ahí a la izquierda es velocidad y a la derecha lo que tienes es posición, evidentemente lo que tienes aquí son las unidades de velocidad. ¿De acuerdo? Cada magnificación tiene sus unidades. No, pero digo a la hora de aproximar, que por ejemplo es al 0,01 y aproximes al 0,01. El otro sea 0,002. Eso es mejor. Luego, con los ejemplos, tú eres el que dices, Miguel, cógete estos datos. ¿Vale? Bien, lo hacemos. Así va a ser mejor. Pero quiero terminar esto. Vamos a ver. Entonces, el problema aquí radica en cómo relaciono unos con otros. En el caso anterior era fácil porque solo dependía de una variable. Bueno, pues, fijaos, un diferencial de Z, voy a tener que tener en cuenta, fijaos, son cambios infinitesimales en Z, tengo que tener en cuenta tanto los cambios infinitesimales en X como los cambios infinitesimales en Y. Es decir, que tendré que derivar con respecto a X y tendré que derivar con respecto a Y. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se dice eso? Cuando una función tiene más de una variable independiente, se les llama derivadas parciales. Porque, claro, uno está derivando parcialmente. Primero considero lo que ocurre con respecto a una. ¿Cómo se le denota a la hora de escribir esas des? Fijaos que aquí son des rectas, son des curvas. Una de curva, de f, con respecto a x. Fijaos, esta ya es la diferencial de x. Más la derivada parcial de f con respecto a y. Esto se llama ¿sabéis? Uno diría, fijaos en lo que os voy a decir. ¿Sabéis derivar una función f de x? Sí, debéis saberlo. Entonces ya sabéis derivar parcialmente. Fijaos, sin haberlo visto, lo sabéis, porque es muy fácil. Ahora, ¿cómo se deriva f con respecto a x parcialmente? Se aplican exactamente las mismas reglas que ya sabéis, simplemente teniendo en cuenta que y lo tomáis como constante. Es decir, que vosotros en vez de ver la y, veis un 2, un número, y deriváis.
¿Entendido? Por eso digo, ¿sabéis derivar una función f de x? Sí, entonces sabéis derivar parcialmente. Simplemente, vuelvo a repetir, la regla es, consideráis, cuando derivo parcialmente f con respecto a x, consideráis la otra variable como una constante. Una constante, 2, 3, 25, 25 por 6, me da igual. La dificultad al derivar es más bien obligarse a ver que y es una constante. O sea, pero no hay otra dificultad añadida. La derivada parcial de f con respecto a y, pues es aplicar las mismas reglas que ya conocéis, considerando que x es constante. Entonces, si sabéis derivar parcialmente. ¿Entendido? Luego hay derivadas segundas parciales, sí, claro. La derivada parcial segunda con respecto a x 2 veces. La derivada parcial segunda de f con respecto a y 2 veces. La derivada parcial segunda con respecto a x y con respecto a y. Y luego os vendrán de matemáticas, son las que os diga, bueno, pues hay teoremas, ¿no? Que os dicen, el resultado, si la función se comporta bien, va a ser lo mismo la derivada parcial segunda de f con respecto a x y luego con respecto a y, que derivar primero parcialmente con respecto a y y luego con respecto a x. Eso para las funciones que son normales, que se comportan bien. Y bueno, esa ya es función de... Para mí se comportan todas bien, ¿de acuerdo? Como vosotros sabéis. Y no hay ningún problema. Ya digo que esa es función de matemáticas. Yo simplemente es que sepáis cómo se deriva, es muy fácil. Bueno, y ahora, claro, viene la asignación. Es decir, ¿cómo va a ser la asignación? Si esto lo asigno al error absoluto del tal z, pues va a ser aproximadamente, y ahora digo otra vez, fijaos, tomo el módulo. Tomo el módulo de una y de la otra, ¿por qué? Bueno, pues precisamente porque estamos lo mismo que en el caso anterior, las incertidumbres, hay que tomarlas siempre como positivas. Voy a escribirlo aquí arriba que no lo veis. Lo he puesto ahí arriba. Entonces lo vamos a asociar. Y por supuesto el valor medio, que me pase como antes, ¿no? ¿Cómo va a ser? Simplemente coger los valores medios, sustitutos de la función, y trabajar con ellos. Ya tengo entonces, fijaos, las dos cosas que necesito para expresar, digamos, tengo el valor del intervalo para expresar el intervalo de valores dentro del cual con una cierta probabilidad se va a encontrar la medida real de z. ¿Entendido? Bien, trabajo con toda la información que tengo, o que me dan, y ahora viene la parte final, que es aplicar el convenio. Es decir, empiezo por el error absoluto en z. Por la izquierda, ceros no cuentan, primera cifra distinta del cero. Me quedo en esa posición, paso al valor medio de z, no puedo tener más decimales que en el error absoluto. Y ahora casos particulares. Vamos a estudiar rápidamente los dos casos particulares más importantes, que conviene ahí aprenderse, digamos, de memoria, ¿sí? Bueno, de usarlo, se queda uno con eso. ¿Cuáles son los casos particulares más importantes? Pues multiplicaciones y divisiones. ¿Qué ocurre en multiplicaciones y divisiones? Fijaos que se trata de... Y ahora uno tiene en mente, bueno, por ejemplo, el caso de la velocidad, ¿no? O distancia dividido por tiempo, o sea que ahí tengo un cociente entre dos magnitudes que puedo medir directamente. Es decir, que tendré ahora un z, que será bien x por y. El caso es, lo agrupo los dos porque vais a ver como al final la conclusión es la misma para ambos, es decir, que vale para los dos por igual. O x dividido por y.
estoy en estos casos. Vamos a ver cuál es el error absoluto en Z. Fijaos. Vamos a aplicar esto, ¿no? Derivo parcialmente la función con respecto a x. ¿Qué me queda? Fijaos. Derivar esto con respecto a x. Me queda x. Por dentro de x. Fijaos. Si yo tuviese aquí un 2, y os dijese, me deriváis por favor 2x con respecto a x, todo el mundo diría 2. ¿No? Pues simplemente es obligarse a ver y es una constante. Por lo tanto, tengo esto más. Uy, perdón, aquí he puesto. Vuelvo a meter ahí es z. Sacúdeme, te doy permiso ahí que Miguel las vuelvo a escribir. Bueno, más. Y ahora la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Qué me queda? Bueno, uno diría, bueno, hay que tomar los modos. Uno diría, queda así como un poco, no es una regla. Fijaos, vamos a hacerlo todavía más fácil para que quede una regla mnemotécnica así fácil de entender. Voy a dividir ahora todo ello por z. Eso lo puedo hacer, ¿no? Izquierda y derecha. ¿Estamos de acuerdo? Realmente aquí lo que tengo, amigo, en algún momento tenía que aparecernos. Os avisé que los errores relativos me iban a ser útiles a la hora de poder hallar cómo son las medidas indirectas, expresar correctamente las medidas indirectas. Bueno, ¿y aquí qué tengo? Realmente tengo y dividido por z. ¿Cuánto vale z? X por y, por delta de x. Más x dividido por x por y, por delta de x. Es decir, si veis y, x, me queda delta de x dividido por x, más delta de y dividido por y. Tomáis naturalmente los valores absolutos. ¿Y esto qué es? ¿Sí? No será porque esta función es así, pero igual. Hombre, estoy cogiendo casos particulares, los dos más importantes primero. No os preocupéis que os toca uno que no sea estos. ¿De acuerdo? O sea, eso va a ser así. Pero bueno, pero hay que entender es más fácil. Digamos que, como es una regla tan manida, fijaos, ¿qué me está diciendo eso? El error relativo, y ahora ejercicio, digamos, lo he hecho para las multiplicaciones y he dicho, pasa lo mismo en las divisiones. Vuestra tarea es comprobar que lo que ha dicho Miguel es correcto. Es decir, que si yo lo hago en vez de cogiéndome x por y, cojo x dividido por y, o y dividido por x, ¿de acuerdo? Y hago la derivada parcial dividido por z, me queda exactamente la misma conclusión. Fijaos, os adelanto ahí, cuando uno tiene x dividido por y o y dividido por x le va a hacer un menos al derivar. Pero como estamos tomando los módulos, al final me queda lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, y la regla, entonces, tanto para multiplicaciones como divisiones, es la siguiente. Los errores relativos se suman. El error relativo en z es la suma del error relativo en x más el error relativo en y. Esa es una regla bien fácil de aprenderse. Bueno, había todavía, fijaos, un caso todavía más sencillo que este. Decidme una función todavía más sencilla que esta. Imaginaos, por una casualidad, que yo tengo que medir la longitud de las dos mesas juntas. Pero que yo tengo, mala suerte, un metro, que solo, eso no sé si tendrá, que solo me mide 1,5 metros. Es decir, que yo no puedo medir las dos juntas, sino que no me queda más remedio que medir una y medir la otra. Es decir, que la medida de las dos mesas juntas es una medida indirecta, porque solo la puedo obtener directamente de una y de la otra. Bueno, es un caso un poco enrevesado, pero, ¿no? Quiero decir, se entiende bien. Uno no tiene un metro lo suficientemente largo
No le queda más. ¿Cómo sería ese caso particular? O imaginaos la resta, y en este caso sería lo mismo. Z igual a x más y, o z igual a x menos y. ¿Qué creéis que va a ser? ¿Esto está chupado? Esto sí que está chupado. Comprobad que el error absoluto en z es el error absoluto en x. Ese es el error absoluto. Algo que, bueno, yo creo que todos tendréis casi en la cabeza, pero comprobadlo. Derivad parcialmente, si queréis, x más y o x menos y, y ya veréis cómo os queda esta posición. Entonces, para sumas y restas, los errores, fijaos, los errores absolutos se suman, y para divisiones, multiplicaciones y divisiones, los errores relativos se suman. Claro, imaginaos ahora el problema de que me olvido un momento de las sumas y las restas. Vuelvo otra vez a las multiplicaciones y divisiones. Fijaos entonces cuál es el proceso. Primero me dan preguntas. Me dan datos. Imaginaos. Datos me dan x1, x2, x3, x4. Me dan también y1, y2, los que sean, y3. No tienen por qué ser los mismos. y4, no tienen por qué ser el mismo. Yo necesito saber z. Sabiendo que hay una relación que es x dividido o x por y. Bueno, x dividido. Muy bien. Pasos que hay que hacer. Pues un montón de pasos, ¿no? O sea, es un latazo. Creo que lo dije, ¿no? Y ahora entendéis por qué realmente a la hora de hacer los problemas uno, digamos, no lo hace, es decir, lo hace mal, porque tendría que hacer un montón de cálculos que lo único que sería ralentizar un montón. Pero bueno, para que veáis cómo hay que hacerlo por lo menos una o dos veces. ¿Qué tendríamos que hacerlo primero? Pues hallar la media de x, hallar el error absoluto en x, ¿no? ¿Cómo sería? El error de escala más el error accidental. Es decir, que aquí tendríamos que coger el error de escala más el error accidental, como lo habíamos expresado, como una vez, lo que hemos quedado, una vez del error cuadrático medio, y el error cuadrático medio era la desviación estándar, menos 1, dividido por la raíz cuadrada del número de medidas en x. Fijaos que aquí he utilizado 4 y hay 5, es decir, que en este caso tendría que ser 4. Fijaos, ¿eh? Luego para ahí, no lo voy a escribir, otro tabla. Si no me piden expresar correctamente x e y, las medidas directas, no tengo que aplicar ningún problema. Ya tengo los números hechos, pero ahora me piden para z. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? Este sería el primero, para x y para y. El segundo paso sería, estoy en multiplicación y división. No me queda más remedio que hallar dos errores relativos. Es decir, el siguiente paso sería calcular el error relativo en x y el error relativo en y. Por ejemplo, en el caso de x sería el error relativo en x, tendría entonces delta de x dividido por x y lo mismo para y. Tercer paso, hallar el error relativo en z. Hemos dicho que se sumen los errores relativos. Cuarto paso, voy a poner en marcha. Cuarto paso, hallar el error absoluto en z. Fijaos. Sí, lo escribo aquí arriba porque lo veis mejor. Perdonad que no... Ahí lo normal es que estuvieseis con la navaja para entrar en clase y sentaros, por ejemplo, aquí hay sitios libres. Bueno, cada uno es... ¿No? Pero bueno, no, seré bueno. Digamos que no escribiré todo por aquí. Y era... sí, lo del error relativo en z, ¿no? Pero, ¿era eso lo que te referías? Sí.
Esa es la que escrito que me ha pedido vuestra compañera, pero bueno, esta era la 3, ¿no? Y no se os olvide tampoco, claro, evidentemente, el calcular el valor medio en Z, ¿no? Que era ambas cosas. Y ahora estábamos en el paso 4. ¿Qué nos falta? Hallar el error absoluto en Z. Y ahora fijaos, que alguien me diga cómo lo calculo. ¿Cómo lo calculo? Ya tengo esto y tengo esto. Es una perogrullera. Porque si uno dice, anda, el error relativo en Z, ¿no? No es nada más que el cociente, eso se había entendido, entre Z, pues evidentemente, simplemente paso esto multiplicando, es decir, que lo que tendré aquí será Z. Sí, es tedioso, un campo minado, es decir, que ahí, otra vez, el manejo de la calculadora es fundamental para ir rápido. Ya os podéis imaginar, ¿no? Si ya estábamos con la desviación estándar y si uno veo que me empieza a hacer las operaciones de eso, pues si le miro así con los ojos, así diciendo, Dios mío, ¿no? Pues ya podéis entender por qué. Porque luego le viene todo lo demás y es imposible, o sea, digamos, la probabilidad de equivocarse es tan alta que bueno, no tiene sentido. O sea, si no la sabéis manejar, yo creo que es mejor que levantéis bandera blanca y liquidar el paso. Bien, pero nos queda el último paso, para que, digamos, me miréis todavía con más asco. Es decir, he llegado a los valores numéricos. Ahora es aplicar el poder. Es decir, aquí pasamos a los de derecho. Y normas. Miro primero el error absoluto, luego me fijo en la media, primera cifra, posición optimal, redondeo no redondeo. Bueno, pero vamos a hacer un ejemplo que no sea multiplicaciones y divisiones. Vamos a cortar esto.